Bien, queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en otra oportunidad de seguir meditando, reflexionando en este su programa, profundizando en la fe, a través de Televida y demás medios que nos dan la gracia, la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus celulares, en fin, que hoy tenemos tantos medios para seguir en esta comunión y que podemos emplear para hacer el bien. Meditemos con el Salmo 23. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, el que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Pasemos inmediatamente al Evangelio tomado de Lucas 1, 26, 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. María es figura fundamental del tiempo de Adviento y siempre está esta referencia a María como aquella primera discípula que escucha con todo su corazón, con todo su amor, la palabra de Dios. Escucha desde el fondo de su alma, que acoge la palabra de Dios. Pero María es tan humilde que ella, aunque había una expectación en el pueblo de Israel, se esperaba el Mesías, que de un momento a otro podía llegar el Mesías, el Salvador del mundo. María era tan pequeña y tan humilde que jamás se imaginó eso. Jamás. Y por eso se turba ante ese saludo del ángel. Se turbó. ¿En qué saludo tan grande? Alégrate, llena de gracia, alégrate, porque el Señor ha fijado sus ojos en ti. Desde antes de tu nacer, ya el Señor te había elegido, te había llamado, te había preparado. Por eso siempre la grandeza, el honor, la gloria, la honra para nuestro Dios.
María reconoce eso y nos enseña a reconocer esta grandeza de Dios, que es el que elige, el que llama, el que santifica. Pero requiere de nuestra respuesta. María estaba preparada, pero María respondió. María dijo que sí. María fue fiel. María abrazó el gozo y abrazó la cruz. Abrazó la cruz. Mi pregunta, hace una pregunta. Uno debe aprender también aquí de María de que tenemos que aprender a dar razón de nuestra fe. Le pregunta al ángel, ¿cómo puede ser eso? Con toda humildad le pregunta, ¿cómo puede ser eso? Ser obediente no significa que uno se quede con las dudas. No, hay que preguntar, hay que buscar. La fe no es irracional, la fe es razonable, aunque supera la razón. Es razonable. ¿Cómo puede ser eso? Cuando uno está pasando por alguna duda, puede también buscar esta luz o pedirle al Señor un signo, como hizo José. José esperó el signo de Dios, esperó la llamada de Dios, esperó el esclarecimiento de Dios, lo esperó. María pregunta, ¿cómo puede ser eso? El ángel no le dio un tratado de teología diciéndole, mira, Dios es todopoderoso, Dios es inmenso, Dios es... no. Lo que le dice es, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. No te preocupes, mi hija. El Espíritu Santo va a descender sobre ti. Simplemente confía. Va a descender sobre ti el Espíritu Santo. Te cubrirá con su sombra. No te preocupes, así como le dijo a los discípulos, no anden ustedes preparando grandes discursos, ni su defensa ante los tribunales, y reyes y demás autoridades. No, el Espíritu Santo pondrá la palabra oportuna en tu corazón y en tus labios, como la ponen nosotros también, miserables pecadores. Cuando nos toca predicar, ¿cuántas veces hemos sido testigos de eso? Uno prepara una homilía hermosísima y no cree que el Señor te pide que te vaya por otro camino, porque así es Dios. Qué maravilla. Uno mismo se queda sorprendido. Eso era lo que el Señor quería decir. No fue el discursito que preparé. Es lo que el Señor quiere decir en cada momento. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y le da un signo evidente. Mira a María y mira a Isabel. A Isabel, tu prima, está esperando un hijo. Por obra humana, no, porque es vieja. Y termina entonces esclareciendo todo el signo, porque para Dios no hay nada imposible. María dice, ay sí, Señor, es así como tú dices, es así, hágase en mí según tu palabra. El ángel ya cumplió su misión, se fue, el ángel la dejó. Bendita María, bendita María. Y esa misión de María no ha terminado. María sigue siendo la gran señal para todos los pueblos, como la proclama Juan en el Apocalipsis. La mujer, una señal apareció en el cielo. Y por eso Dios en su infinita misericordia, en su infinito amor, a cada pueblo le da una advocación. Lo pone bajo el patrocinio de María en una de estas advocaciones. Porque Dios es bueno y la eligió a ella desde toda la eternidad. Y eso es para siempre, porque ella siempre es la que nos lleva a Jesús, es la que nos cuida como madre, es el faro de luz como enteramente humana que es. Para decir, tú también eres enteramente humano, pero tú puedes, por gracia de Dios también, alcanzar las mismas bendiciones.
las mismas bendiciones, como lo anunció Jesús en el Evangelio. María. Y últimamente, ante esta avalancha de olvido de Dios, de pecado, de maldad, ¿cuántos signos tenemos de María? Sobre todo los más reconocidos, ¿verdad? Fátima, Lourdes, la medalla milagrosa, la Virgen María, que quiere salvar a este pueblo, que llora por la maldad de este mundo, llora por las guerras, por los sufrimientos que nosotros mismos provocamos, por las destrucciones en la familia. María llora. María sigue ahí al pie de la cruz, pero sigue diciendo, mira mi hijo, ten piedad, ten misericordia de este pueblo. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, estamos aquí de vuelta y vamos viendo este artículo de la fe, creo en la iglesia. En los últimos capítulos veíamos dos imágenes fundamentales de la iglesia redil, la iglesia labranza de Dios, es decir, conuco de Dios, para hablarlo en término dominicano, para decirlo en este término más comprensible, un conuco. Hoy vamos a continuar con otras imágenes y recordemos que esas imágenes son explicitaciones de dos elementos fundamentales de la iglesia, que es la iglesia en cuanto pueblo de Dios y la cabeza de ese pueblo, que es Jesucristo. Ese pueblo tiene una cabeza que es Jesucristo. También muchas veces a la iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo templo santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con razón lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros somos piedras vivas. Entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. La iglesia entonces como construcción, la imagen de la construcción. Y en torno a esa imagen hay una serie de elementos. La piedra. Jesucristo es la piedra angular, es decir, la piedra fundamental, la piedra central, la base sobre la cual se edifica esa construcción de Dios que es la iglesia. Pero a Pedro también el mismo Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le llama piedra a Pedro, eso significa la palabra Pedro, piedra, porque Pedro ha sido solidificado en su fe. Y la fe es firme como una roca. El hombre de fe es firme, no es un blandengue, es una persona con principio. Jesucristo entonces ha fundado su iglesia sobre la roca firme de Pedro. Y Pedro sigue ahí hoy en la presencia del Papa.
que nos confirma en la fe. Y también unido o explicitando esta imagen de la construcción, esta simbología de la construcción, está entonces el de la casa de Dios, familia de Dios. La iglesia es como una casa y la casa siempre acoge una familia. ¿Y cuál familia? La familia de los renacidos por el agua y el Espíritu Santo. La familia que son instruidos bajo una única palabra. La familia que está llamada a vivir en el perdón, en la oración común. La familia que se congrega cada domingo en torno a la mesa del Señor, en torno a la Santa Eucaristía. La familia que está llamada a ser solidaria con el hermano que sufre, con el preso, con el pobre. La familia que es la iglesia. La iglesia. Y también en el Antiguo Testamento se hablaba de la tienda de Dios. Tienda es una casa, pero que está formada como una tienda de campaña, tienda de Dios, unida a esa imagen también de la construcción. Y sobre todo la iglesia como templo del Espíritu Santo, habitación incluso. ¿Y por qué habitación? Porque el Espíritu Santo entra en esa habitación, en esa santa y dulce habitación, para santificarla. La iglesia como construcción. Y a esa construcción vamos entrando cada uno de nosotros como una piedrecita. Aquí no se construye con piedra, pero en otras culturas es una imagen muy ilustrativa, muy llamativa, porque no se usa el bloque, no se usa, sino que se usan las piedras, y esas piedras son talladas para que puedan coger la forma y puedan entrar a nivel con las demás e ir formando el templo de Dios. Entonces cada uno es como una piedra, una piedrecita, y ese templo tiene unas columnas. Y podríamos decir que esas columnas, lo dice muy claro la palabra, son los apóstoles. Jesucristo es la piedra angular, pero las columnas son los apóstoles. Y dentro de esas columnas hay unas que tienen más fuerza, que llevan un peso mayor. Pedro y Pablo en este caso son como las dos grandes columnas que encabezan entonces la construcción. Pero ahí están todos los apóstoles como columnas de la iglesia. Columnas del templo de Dios. Qué importante es entonces que nos dejemos, como dice el Padre Pío, tallar con el cincel. Nos va a doler, pero Jesucristo nos va tallando para que seamos una piedrecita más que forma parte de ese gran templo, ese templo hermoso que es la iglesia, templo de Dios, en el que habita Dios por la fe. La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, y se la describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. Otras imágenes de la iglesia son la Jerusalén de arriba. Jerusalén de arriba porque la iglesia, aunque caminamos en este mundo, tenemos los pies en la tierra, pero sabemos que vamos caminando hacia el cielo. Es la Jerusalén de arriba. La iglesia es también madre, otra imagen, madre nuestra porque nos engendra, madre nuestra porque nos educa, por eso madre y maestra, madre nuestra porque nos alimenta, madre nuestra porque nos cuida, madre nuestra porque me previene de los peligros, con su palabra y con su fe. La iglesia madre. La iglesia también
esposa inmaculada del Cordero. Esposa porque ha hecho una alianza con su pueblo. El matrimonio es una alianza. Dios también ha hecho una alianza con su pueblo. Por eso, esa realidad de los esposos hace alusión a la unión de Cristo con su iglesia. De Cristo con su iglesia, así lo dice San Pablo. El matrimonio es un misterio y se refiere a una alianza mayor, que es la unión de Cristo con su iglesia. Y así como ese pueblo Dios lo fue enamorando, lo fue conquistando y lo fue llevando y conduciendo con el fin de hacerse carne. Lo mismo que en el matrimonio, los novios se conocen, van entrando en confianza, en diálogo, pero el fin es unirse, formar una sola carne. Esto es maravilloso. Una sola carne y engendrar hijos. Así es Dios. Prepara a su pueblo, se encarna para engendrar nuevos hijos. Qué misterio tan grande. A pesar de todas estas simbologías, la iglesia sigue siendo el gran misterio. Bien, hoy hemos visto el Evangelio siempre nuevo, siempre actual, del anuncio del ángel a María, el ángel que se le aparece a esa jovencita, a esa adolescente, porque esa era María, una adolescente, una muchachita llena de vida, llena de gracia, llena de bondad y llena de humildad. Por eso no se creía que el Señor la había amado tanto, que el Señor la había cuidado tanto, que el Señor la había elegido para este gran plan de salvación. Y hace esa pregunta, ¿cómo puede ser esto? El ángel le explica, el ángel la lleva poco a poco a responder. Y qué bueno es meditar también en esta dulzura, en esta fineza del Señor, que no se impone. Ay no, Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos, Dios quiere gente libre, que les respondan desde dentro. El ángel la va convenciendo, la va convenciendo. El Espíritu Santo ya ha ido haciendo su obra. Y María dice, sí, es así, yo me entrego. Y es lo que hace el Señor conmigo y contigo. No nos lleva a la fuerza, empujones, de manera tiránica, no, es con la suavidad de su gracia, de su Espíritu. Y hemos seguido meditando en la iglesia, este misterio profundo de la iglesia, que ha sido concebida en el plan de Dios, ha sido preparada. Y hemos visto hoy en este programa dos imágenes fundamentales. Primeramente, la imagen de la construcción, la iglesia como construcción de Dios. Y en esa construcción Jesucristo es la piedra angular, sobre él es que se edifica este templo santo de Dios. Y cuando se habla de construcción, se habla de casa, por eso también la casa es otra imagen para hablar de lo que es la iglesia. De hecho, en las primitivas iglesias comenzaron en casa de familia. Y ahora me llega a la mente aquella casa donde Jesús iba a descansar y se sentía en tanta confianza. ¿Y qué es símbolo de la iglesia? Porque ahí hay gente de fe. Me refiero a María, a Marta y a Lázaro. Esa era una pequeña iglesia, símbolo de lo que es la iglesia, como familia de Dios, donde el Señor hace su obra, la obra de la resurrección, la obra del servicio, la obra de la contemplación, la obra del anuncio, la obra donde Jesús se siente a gusto. Eso debemos ser tú y yo, esa casa de Dios, esa construcción de Dios, esa tienda de Dios, tienda de Dios. Y la iglesia es también la Jerusalén celeste, también es ciudad, y una ciudad es una construcción con luces. Y hay un canto que dice, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Y todo eso con todo su esplendor y belleza
todavía no se iguala a la grandeza que es la Jerusalén celestial, a la cual ya pertenecemos, pero que llegará a su plenitud al final de los tiempos, en la segunda venida, cuando el Señor venga en poder, majestad y gloria. En la primera venida Jesús ha venido en la carne, en la humildad de un niño, y sigue viniendo a nosotros en el claroscuro de la fe, en la humildad del pan y el vino. Se queda ahí preso en el sagrario, solo, imperceptible a los ojos humanos, solo patente a los ojos de la fe, como dice Santo Tomás, se engaña aquí, se engaña la vista, se engaña el gusto ante la Santa Eucaristía. En la humildad, este es el tiempo de la humildad, estamos llamados a través de acoger esa palabra con humildad, entonces pasar al poder y a la gloria, a participar de la majestad del Rey que viene en majestad y gloria al final de los tiempos. Por eso esa Jerusalén, del que habla el Apocalipsis como símbolo de la iglesia, un calles de oro, mar de cristal, es mucho más lo que será la iglesia, la Jerusalén celeste, porque ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le temen. Y no debemos perder de perspectiva esa esperanza. El hombre vive de la esperanza y la esperanza nos mueve. Pero el Señor aquí ya nos da anticipo, nos hace gustar de alguna manera su grandeza, su amor, su poder, su misericordia, sus milagros. Nos hace gustar desde ya, para que esa luz me vaya conduciendo allá, a la patria eterna. La iglesia es también madre, madre porque me engendra, como decía, madre porque me cuida, me cura, me alimenta. Es madre, maestra. La iglesia es también la esposa de Jesucristo, por quien Él murió en una alianza eterna, en fidelidad eterna a Dios Padre y a su pueblo, que es la iglesia. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de otra entrega más de su programa, Profundizando en la Fe. Vamos a pedir a María, que es la Madre de Jesucristo, Madre nuestra también, esa gran figura del Adviento, la Madre de la Esperanza, que ruegue por nosotros y que nos ayude también a decir sí como ella lo dijo, a la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios se haga vida en mí como se hizo vida en ella, se encarne en mí como se encarnó en ella, que pueda yo participar de los misterios de la vida de Cristo, para participar también de su triunfo, de su reino, de su gloria. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, derrame sus bendiciones sobre ustedes. Bendiga a cada familia, cada papá, cada mamá. Que este Adviento sea un tiempo de preparación, de abrir mi corazón al Señor, dejarle que Él sea el Señor en mi vida y en mi familia, en mi trabajo, en mis relaciones con los demás. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra Señora de la Esperanza ruega por nosotros.